Bueno, vamos a ir un poquito rápido porque somos mucha gente y lo interesante, como siempre, es hablar con vosotros y con vosotras y poder debatir y poder poner encima de la mesa temas y que le demos una reflexión y una vuelta a las cosas que solemos traer, ¿no? Lo primero, muchas gracias por venir, por estar aquí, por escuchar y sobre todo por participar. Y bueno, contaros, yo esta mañana me planteaba, estaba en el pleno de la asamblea y me estaba planteando, justo después de haber intervenido, porque estaba hablando con mis compañeros, mis compañeras de bomberos, porque la intervención era de eso, ¿no? Y al salir, pues nada, hemos estado charlando un rato y, bueno, pues he hecho mucho de menos toda esa fase anterior, toda esa fase sindical, y me apetecía justo hablar de eso, y qué mejor momento, ¿no? Entonces, bueno, contaros que me he puesto a recordar muchas de las cosas que pasaron en todo ese periodo en los sindicatos, en las mareas, que al final es un movimiento social formado en mucha base también por mucha gente de las bases de los sindicatos, ¿no? Sobre todo, bueno, de sindicatos de clase en general, pero de todo tipo, ¿no? Estaba dándole vueltas y estaba mirando un artículo que decía que había en Europa 55 sillones sindicales con poder real de transformación. De esos 55 sillones sindicales con poder real de transformación, solo había 8 ocupados por mujeres. Esto contrasta mucho con la base social de los movimientos sociales y con la base de los propios sindicatos, que habitualmente está muy llena y muy repleta de mujeres, ¿no? Entonces yo he empezado a darle vueltas a esto también, bueno, que solo he estado mirando más datos y solamente ha habido una secretaria general durante 3 años en la CNT, no ha habido ninguna secretaria general en los sindicatos, ni siquiera en los sindicatos de clase. Había, pues por ejemplo, había datos que decían que las cifras todavía a día de hoy iban a peor, que no había ninguna mujer en comisiones obreras al frente de ninguna federación autonómica, que por ejemplo también en los trabajos ocupados mayoritariamente por mujeres, tampoco ahí, ni siquiera los puestos de trabajo, por ejemplo en las escuelas infantiles, los directores solían ser varones, y también en la representación sindical de las escuelas infantiles, en la parte de la enseñanza, también los representantes sindicales, la parte más de cuadros intermedios hacia arriba, eran prácticamente todo varones, ¿no? Entonces yo he estado dándole vueltas a esto y he estado recordando pues todas esas... A ver, dentro de los sindicatos, como en cualquier otra estructura, como nos pasa ahora en la política, en esta nueva fase mía particular, pero ahora os contarán ellas, que seguro que tienen mucha experiencia, ¿no? En todas estas estructuras hay diferentes medidas para ir cambiando esto y modificando esto. Pero, bueno, esas son medidas que iremos poniendo, que hay muchas ya en marcha, que se irán dando una vuelta, que se irán estudiando y demás, pero a mí me preocupaban mucho más otras cosas que eran a las que yo les daba justo la vuelta cuando estaba pensando en esto, ¿no? Y me estaba acordando de todas esas barreras invisibles y todas esas experiencias que tenía, y pensaba que era más interesante casi eso que ponerme a ver cómo estaban los sindicatos en plan de cuotas, en plan de paridad y todas estas cosas, ¿no? Entonces cuando pensaba eso, pensaba también en que había que feminizar la política, que eso va mucho más allá de ocupar puestos, pero ocupar puestos es importante y ocupar altos cargos es importante también. Estaba pensando en todas esas barreras, estaba pensando incluso en mí misma, de por qué en un momento dado yo, en un lugar, yo trabajaba en un sitio muy masculinizado, bueno, prácticamente el 100%, ¿no? Hay un número muy pequeño de mujeres, y estaba pensando en por qué yo me metí en aquel lío, ¿no? Y pensaba que un poco ese sentimiento natural que tenía de cuidar, de proteger, pues en mi propio ámbito, pues como que lo había extendido allá a mis compañeros y a mi trabajo, ¿no? Y finalmente casi que a la ciudadanía, ¿no? Al dar el último salto. Y pensaba que eso me había resultado fácil, es decir,
tomar la decisión de yo quiero pelear esto no va bien y yo lo quiero pelear, me había resultado muy fácil. En cambio luego no había sido tan fácil el camino. Es decir, yo recordaba que lo primero que me costaba era precisamente entender conmigo misma mi propia resistencia de mi propio derecho a hacer aquello que hacían mis compañeros sin mayor problema y sin mayor problema ni consigo mismos ni con su alrededor, ¿no? Posicionarte en un yo tengo derecho a hacer esto igual que cualquier otro, ¿no? Y pensaba en un montón de barreras que luego me fui encontrando a lo largo del tiempo y sobre las que ahora no me quiero extender mucho porque hay muchas ponentes aquí que están en pleno auge y os irán y os van a contar a continuación, ¿no? Estaba pensando en algunos ejemplos de cosas que me habían pasado, ¿no? Cómo para comunicar lo mismo que comunicaban mis compañeros, yo tenía que decirlo más veces, o tenía que decirlo mucho más alto, o tenía, si lo decía al mismo nivel que los demás, cuando las cosas se ponían un poco testosterónicas, como resulta que la agresiva era yo, ¿no? Me acordaba de, por ejemplo, una bronca que tuvimos en un momento determinado, porque un mando de bomberos había hecho algo que, bueno, pues que prácticamente nos había dolido a todos, ¿no? Y a todas. Entonces, recuerdo que nos lo encontramos unos pocos compañeros en un pasillo y hablamos con él y yo le vine a decir que lo que había hecho había sido proteger con sus subordinados un error propio. Yo creo que esto, dicho así, al margen del lío que fuera, dicho así, es algo muy asertivo. Mis compañeros le insultaron. O sea, directamente le llamaron subnormal, le insultaron, o sea, se pasaron 3 pueblos. Y a la salida de aquello resulta que la agresiva había sido yo. Y yo me quedé muy sorprendida, porque yo dije, pero si soy la única que no le he insultado. O sea, si todos vosotros le habéis insultado, ¿no? Pero claro, yo no puedo hacer lo mismo, yo no estoy al mismo nivel, ¿no? Bueno, pues esto también son barreras. Yo me acordaba de cómo estaba utilizando patrones masculinos o formas más incidentes, más agresivas, y cómo incluso conscientemente en determinados momentos las había utilizado para poder hacerme hueco entre mis compañeros, ¿no? También cómo todo ese trabajo invisible siempre me caía a mí y cómo el trabajo más visible le caía a mis compañeros, a pesar de que la jefa en principio era yo. El siguiente paso aquí a la asamblea, como ahora me dicen, jo, es que hacías muchas cosas, porque ahora las tienen que hacer ellos, ¿no? Y ahora se dan cuenta de un montón de trabajo invisible que no había sido ni visto ni valorado, ¿no? Como siempre ese reparto, ¿no? De la visibilidad, de la invisibilidad. Bueno, pues como al final las mujeres terminamos haciendo todo el trabajo que sostiene, todo el trabajo que hace red, y cómo los varones están en la parte más visible, ¿no? Cómo para nosotras es una manera de crecer y de que crezca el colectivo, y muchas veces para los varones es una profesión. También se quieren dedicar a ello, por supuesto, y también tienen todos los mismos valores que tenemos las demás, ¿no? Pero el reparto está hecho así, y eso creo que es importantísimo cambiarlo para poder seguir avanzando. Llegará un momento en el que el tope de la lucha tenga que pasar por ahí, tenga que pasar tanto en los sindicatos como en los movimientos como en la política, tenga que pasar por hacer las cosas de otra manera. Y bueno, como estamos todas en ello, voy a concluir ya aquí para no enrollarme mucho y se lo voy pasando a los demás y que os cuenten. Muchas gracias.